Vamos a hablar acerca de estos temas sobre la adquisición de datos y mejora continua de los procesos, pues llevando el control del cultivo a otro nivel, ¿no? Brevemente, hacia la introducción, Infor somos una empresa ya con 60 años en el mercado dedicados a la fabricación de equipo para upstream, principalmente incubadoras con agitación o shakers y bioreactores en los cuales pues somos una empresa familiar, la cual sigue siendo propietaria desde el origen de su tecnología y seguimos innovando y mejorando bienestar hacia nuestros clientes, ¿no? Nosotros, nuestra misión en grandes rasgos es ayudarles a ustedes a mejorar sus procesos, a la mejora, no distraerse tanto con mecánica, electrónica, sistemas digitales, programación, muchas cuestiones que van alrededor del bioproceso. Nosotros les ayudamos con esas cuestiones que a lo mejor ustedes son más biólogos o químicos o médicos o veterinarios y que no están tanto en el mundo de estas otras tecnologías, pues nosotros les buscamos facilitar ese paso, ¿no? Presento el portafolio que tenemos en Inforce, es un portafolio, como les digo, 100% especializado y dedicado al upstream dentro de los bioprocesos, con sistemas de incubación y control para bajo volumen, como aquí el Minitron, bioreactores de mesa o bioreactores para investigación y desarrollo, y ya bioreactores de acero inoxidable, bioreactores piloto para la producción, ¿no? Ahora sigue entrando al tema, ¿qué es lo que necesita un microorganismo? Yo lo resumo en estos tres grandes, enormes grupos, diría yo, muy libremente lo resumo, que es casa, comida y sustento, ¿no? O sea, la casa, pues necesitamos un lugar exclusivo, limpio. Exclusivo me refiero a estéril, ¿no? Principalmente si queremos que crezca una o dos especies sin que haya algún microorganismo o algún agente químico que no conocemos o que no sabemos qué va a hacer, por eso buscamos la exclusividad o la esterilidad, ¿no? Que sea limpio, que no haya partículas que vayan a afectar el crecimiento del microorganismo, que tengamos una temperatura estable, que podamos tener un control de humedad. Yo ahí en la humedad luego me debato para saber si es cuestiones ambientales como de una casa o cuestiones de alimento como fuente de humedad para procesos metabólicos o inclusive como un sustento para regular y normalizar la concentración de pH, la presión osmótica, la agitación, en fin, la humedad es como un término que creo que está en todos estos tres rubros, pero también tenemos que saber qué es lo que necesita el microorganismo, si necesita presencia de oxígeno o ausencia de oxígeno para los cultivos anaerobios, y es importante que nosotros también tengamos un medio de cultivo que nos ayude, además de que va a ser la comida del microorganismo, pues va a ser su comida, su menú y su excusado, ¿no? Porque todo lo que el microorganismo va a estar desechando, pues se va a quedar en el medio de cultivo y nosotros de alguna forma o lo tenemos que identificar a lo mejor mediante cambios en el pH o lo tenemos que ver de alguna forma que el medio de cultivo ya se agotó, ¿no? Debemos monitorear y conocer las condiciones y si vamos a trabajar con algunos hongos o levaduras o algas que necesiten otras condiciones ambientales, tal vez algas hacia la concentración o presencia y ausencia de luz, pues es importante poder ofrecer todo lo que nuestro microorganismo vaya a necesitar en algún ambiente y en un sistema controlado, ¿no? Como bien sabemos, todas estas condiciones que mencionaba hace rato o que hacía énfasis, el pH, la concentración de oxígeno, la temperatura, todos estos tienen un punto óptimo de crecimiento, ¿no? Ahorita nosotros tenemos frío y como que estamos lentos en la mañana y que el cafecito, el tecito o el atole para agarrar temperatura, lo mismo pasa en los microorganismos, no hay una temperatura óptima de crecimiento, hay una concentración de oxígeno disuelto óptima para el consumo del microorganismo, que también tiene que ver con las condiciones del medio de cultivo, que no se vaya a oxidar, que no se vaya a degradar más rápido de lo normal. Lo mismo para pH, lo mismo para las otras variables, ¿no? La presencia, como decía, o ausencia de luz. Y todas estas condiciones ambientales nos van a favorecer el crecimiento del microorganismo. Si nosotros a nuestro microorganismo lo tenemos controlado, lo tenemos, ya, como decimos aquí en México, bien apapachado, bien asistido, bien con mucho cariño y las condiciones que él necesite,
el microorganismo va a empezar a trabajar y va a empezar a hacer su metabolismo, que es lo que nosotros como biotecnólogos estamos explotando, ¿no? Pero estas condiciones de temperatura, pH, concentración de oxígeno, debemos de mantenerlas, pues si bien nos va durante la fermentación, a lo mejor un par de horas, unas 6 horas, pero hay otros procesos donde nosotros debemos controlar y mantener y reproducir las condiciones a lo mejor por meses de proceso, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos un soporte, un equipo lo suficientemente robusto que nos proporcione ese soporte, que nos proporcione esa robustez de trabajo continuo, sin pausa, que nosotros podamos ofrecerle estas condiciones ambientales a nuestros microorganismos. Y una de las grandes cuestiones a vencer dentro del cultivo de microorganismos es el gradiente, ¿no? El gradiente versus la homogeneidad, pues sí nos genera una condición muy ideal dentro del cultivo, ¿no? O sea, nosotros vemos en este dibujo las bacterias ahí muy a gusto, comiendo, descansando, bebiendo, pero en realidad mientras más turbulento, mientras más homogéneo, mientras mejor mezclado esté el medio de cultivo, mucho menos gradientes va a haber, ¿no? El gradiente, pues es esta diferencia de concentración que hay con respecto de la posición geométrica o de la posición espacial, ¿no? Puede haber lejanía, cercanía, puede haber altas concentraciones en un lado, puede haber bajas concentraciones o cero de alguna materia o de alguna energía, y tenemos diferentes gradientes, ¿no? Como les digo, de masa y de energía, los cuales afectan la concentración de sustrato y de nutrientes, la temperatura, la concentración del pH, el oxígeno, en fin, ¿no? Todos estos variables que van a estar afectando el crecimiento o la agusticidad de nuestros microorganismos. Si nosotros agitamos y mantenemos cultivos homogéneos, nosotros vamos a poder vencer el gradiente de muchas de estas variables de materia o de energía, ¿no? Cuanto a la agitación, pues nosotros vamos a tener transferencia de gases de una forma mucho más eficiente, con la disolución de oxígeno y con la desorción de CO2, con la presencia y la homogeneidad de los nutrientes al alcance de los microorganismos, la misma formación de la biomasa sin que esté formando grumos o grupos que entorpezcan el mismo crecimiento del microorganismo. Entonces, la agitación, por muy simple que parezca o por muy común ya que la veamos en los procesos biológicos o procesos biotecnológicos, es una herramienta bien importante que nosotros debemos de conocer y de incorporar a nuestros procesos. Muchas veces trabajamos cultivos sólidos, a lo mejor en agar o en algunas otras placas, o inclusive cultivos líquidos, pero estáticos, ¿no? Que están las células a lo mejor creciendo de forma adherente, o los microorganismos los dejamos crecer y que vayan ahí sedimentando. Este tipo de sistemas estáticos van a generar una condición ambiental que pudiera ser estresante. La mayoría de las veces lo es porque no hay esta transferencia o esta oferta hacia lo que necesitan en realidad los microorganismos, ¿no? Y la agitación, nosotros podemos trabajar con diferentes factores como la fuerza centrífuga, la distancia del orbital o del eje que nosotros vamos a estar moviendo, la velocidad de agitación, el tiempo de agitación que nos va a favorecer hacia un sistema turbulento o un sistema laminar para el crecimiento de los microorganismos. Y este tipo de experimentaciones y este tipo de trabajo de cultivos dinámicos no solo nos va a afectar o no solo se ve involucrada la agitación, ¿no? También la agitación va a afectar la transferencia de temperatura. Si vamos a tener zonas muertas dentro de nuestra incubadora, saber qué tanta diferencia hay entre una posición y otra, si estas diferencias son todavía tolerables o no, si la temperatura va a ser estable durante, no sé, las 24 horas que dure el proceso, va a haber cambios de temperatura y saber qué tanto es tantito y si esos cambios afectan el crecimiento, ¿no? Muchas veces dejamos un matraz como testigo para nosotros irlo muestreando y sacarlo, llevarlo a la campana, analizarlo y regresarlo. Ese testigo, en realidad, en función al tiempo que queda fuera de la incubadora
o que queda en condiciones alteradas del proceso, esa medición, aunque lo pongamos como un testigo, en realidad ya no nos está haciendo un testigo de las condiciones estables, ¿no? Al contrario, como todos los que están adentro, que no se han movido, pues eso sí mantienen estas condiciones. Y también si estamos trabajando cultivos anaerobios, la presencia de oxígeno o la concentración, alta concentración de CO2 disuelto en el medio de cultivo o la baja liberación de estos gases o intercambio, mejor dicho, de estos gases, también puede afectar ciertos patrones diferentes, no solo hacia la concentración de oxígeno, sino el pH, la presión osmótica o inclusive la disolubilidad del medio de cultivo, ¿no? Se va concentrando de desechos que el microorganismo va generando, va bajando la cantidad de nutrientes o de fuente de carbón y de nitrógeno, y la velocidad del cultivo se puede ver afectada, ¿no? Entonces, qué mejor que nosotros podamos tener monitoreo o conocimiento en tiempo real de cómo unas condiciones ambientales, a lo mejor fácilmente controlables, a lo mejor que se pueden prolongar o mantener por un largo periodo de proceso, nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando en realidad con el cultivo, ¿no? O sea, necesitamos tener ojos dentro del matraz, ojos dentro de la incubadora para estar ahí junto al microorganismo y poder saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, hoy en día hay tecnologías invasivas y no invasivas que nos ayudan a conocer qué es lo que está pasando dentro de nuestro matraz, ¿no? Nosotros podemos tener medición no invasiva de fluorescencia, biomasa, brillo y crecimiento microbiano mediante diferentes sensores que podemos colocar dentro de la incubadora que nos ayudan a medir todas estas variables de una forma no invasiva y teniendo unos sensores ya dentro del medio de cultivo que van a ser invasivos, que necesitan estar estériles, podemos medir oxígeno disuelto y pH en tiempo real durante todo nuestro proceso dentro del matraz, dentro de la incubadora, sin necesidad de estar sacando un matraz de prueba, un matraz testigo que vamos a estar alterando en las condiciones ambientales de proceso y que pudiera ser no favorable a la información que nosotros vamos recolectando. Además, de forma no invasiva podemos medir la temperatura, la velocidad de agitación, la humedad relativa dentro de la incubadora y la presión atmosférica. Teniendo estas dobles referencias, porque el equipo puede medir humedad, temperatura y agitación, pero teniendo dentro otra referencia podemos saber qué tanta diferencia hay dentro de nuestro shaker hacia las condiciones ambientales. Si nosotros tenemos incubadoras, a lo mejor no como este modelo, sino que son de estas de pared enchaquetada con recirculación de agua caliente, esas pues llegan a tener a veces algunos gradientes de temperatura, mientras más cerca estés del interior, más caliente va a ser, y mientras más lejos estés del interior o más cerca de la puerta, el intercambio llega a ser menos eficiente, ¿no? Entonces nosotros debemos asegurar que el interior de nuestra cabina o de nuestra incubadora debe ser estable y constante para que no haya, pues por así decirlo, favoritismos o diferencias hacia la temperatura o la concentración de la humedad o de oxígeno, ¿no? Que pudiera haber en esas condiciones. ¿Cómo funcionan estos sensores? Bueno, como les decía, son dos partes. Una parte no invasiva que va por debajo del matraz y que está sensando constantemente estos factores y está emitiendo un haz de luz, y mediante ese haz de luz los microorganismos van a ir creciendo, van a ir generando biomasa, ya pueden ser células de mamífero o bacterias, levaduras, hongos y hongos filamentosos, ¿no? Va a ir creciendo el microorganismo, naturalmente refleja la luz, y este reflejo de la luz es el que se va a estar midiendo por la parte inferior del sensor, del LED, como se ve aquí en la pantalla. Ese va a estar tomando ese brillo que va a estar generando la misma biomasa y nos va a estar reportando un valor hacia el crecimiento de forma directa y en tiempo real, sin tener un sistema invasivo, ¿no? El haz de luz va a pasar libremente, puede ser en matraces translúcidos, de plástico, de vidrio, lisos o bafleados, y se puede utilizar libremente, ¿no? Y después, para la medición de oxígeno disuelto, el sensor invasivo, que
ya va dentro del medio de cultivo. Este va a estar midiendo por infrarrojo la medición de oxígeno disuelto o pH y lo va a estar transmitiendo al sensor que está en la parte inferior y este va a estar adquiriendo esos datos de la lectura de oxígeno disuelto y pH y entonces nosotros ya tenemos las condiciones, a lo mejor por la naturaleza del sistema que solo estamos controlando las condiciones ambientales, no vamos a poder favorecer hasta este momento, a lo mejor neutralizar el pH o aumentar el oxígeno disuelto, si es que nosotros no tuviéramos sistemas de control externo, como aumentar la agitación o agregar un dispensador de líquidos al matraz, el cual nos ayude a normalizar el pH. Es solo una jeringa o es solo un volumen de un líquido, el cual va a estar directamente conectado al matraz y puede dispensar cualquier cantidad de líquidos, ya sea en función al pH para neutralizarlo o contrarrestar los efectos del crecimiento microbiano y poder tener una condición ideal de crecimiento, o alimentar medio de cultivo y poder tener ya un sistema tipo lote alimentado desde las primeras etapas de nuestro proceso, ¿no? Y nosotros en las etapas tempranas del proceso, las pruebas de concepto que podemos hacer dentro de un shaker, pues también podemos obtener todos estos datos dentro de esas pruebas de concepto que nos van a ayudar a tener datos tangibles y robustos, los cuales nos pueden ayudar al escalado y a poder solventar ese paso tan tormentoso que puede ser pasar del shaker o de un sistema de agitación a un bioreactor que cuando muchas veces empezamos, pues empezamos por reglas heurísticas, ¿no? O por lo que vi en un paper, o por lo que me contaron en mi proyecto, o por lo que vi que hacían otros colegas en otra parte, pues trabajaban 37, los estándares, ¿no? 37 grados centígrados, 200 revoluciones por minuto, y el oxígeno disuelto, uy, pues es que vi que unos le ponen 20, otros le ponen 30, otros ni los miden. Entonces, esas dudas para el escalamiento al bioreactor, al incorporar estos sistemas desde la primera etapa del bioproceso, nosotros los podemos ir conociendo y tenemos ya, o así que, guaraches para dar los pasos y poder escalar de forma más segura, ¿no? Esta tecnología se puede incorporar a matraces, como podemos ver, desde 100 mililitros hasta 5 litros. No importa si son matraces de fondo plano o con baffles, con estas hendiduras para generar mayor turbulencia. Tampoco importa si son matraces de vidrio nuevo, de vidrio viejo, de plástico nuevo, plástico estéril. Se pueden utilizar siempre y cuando sean matraces o recipientes transparentes. Y si tienen un agitador con sticky stuff, que es nuestra tecnología de adherencia para los shakers, o si tienen los clásicos clamps de sujeción, no importa, esta tecnología se puede acoplar a todas estas versiones que normalmente son, alguna de estas hemos de tener en nuestro laboratorio, ¿no? Desde matraces muy pequeñitos y sencillos o hasta matraces ya totalmente afleados y con sistemas especiales, ¿no? Y aquí les pongo unas gráficas de cómo se observaría o la herramienta, la información que nos estaría dando hacia el consumo de oxígeno disuelto, que podemos ver a la izquierda, y del crecimiento de biomasa, que podemos ver en la otra gráfica. Si se fijan, hay alguna, oye, pudiera haber alguna carencia de oxígeno disuelto entre las horas que son 16 y 24, 18 y 24, y se mantiene, ¿no? Y después hay un aumento en el oxígeno, y a lo mejor esto coincide entre las horas 16 y 20 hacia la etapa exponencial de crecimiento, ¿no? Esta información ya son datos que nos pueden decir, oye, ten cuidado en la hora 12 porque es donde se termina la etapa de adaptación y empieza el crecimiento exponencial y el consumo de oxígeno disuelto se dispara, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Aumentar la agitación, meter medio fresco, no sé, ver otras estrategias que a lo mejor en la incubadora no lo podemos hacer, pero cuando ya estemos en el bioreactor ya tenemos este dato importante en cuanto a la cinética de crecimiento, que a la hora 12 hay que poner mucho más esfuerzo hacia el control del oxígeno disuelto
para que nunca lleguemos a esta carencia o esta falta de, ¿no? Y también podemos ver otro dato importante, que a pesar de que hubo poca o baja concentración de oxígeno disuelto, el crecimiento microbiano pues, se siguió comportando de forma clásica, ¿no? No hubo ninguna alteración en cuanto a la formación de biomasa. Ya tendríamos que verlo después en la expresión de algunas proteínas o de algunos otros metabolitos que sean de nuestro interés. Y lo mismo podemos ver hacia medir la fluorescencia y la biomasa al mismo tiempo, ¿no? Podemos ver en naranja el crecimiento de la biomasa, casi en una línea exponencial, no muy rápida. La línea verde es la emisión o la recepción de brillo verde fluorescente y el rojo es el rojo fluorescente, ¿no? Entonces podemos ver si alguno de nuestros productos está asociado al crecimiento o está no asociado al crecimiento y ver qué parte del crecimiento nosotros debemos favorecer para obtener mayor rendimiento de estos productos. Entonces, creo que son herramientas muy interesantes que nos están dando información básica desde los comienzos de nuestro proceso, que podemos ya escalar más a trabajar en mini bioreactores, a lo mejor mini bioreactores que ustedes ya tienen en su laboratorio, ¿no? Como un matraz o como un shaker, ¿no? Entonces, si nosotros incorporamos el sistema de dispensión de líquidos, podemos tener un proceso en modo lote alimentado, como el que se ve aquí en la gráfica, ¿no? Donde tenemos en naranja la formación de la biomasa, en azul, llamémosle un poquito más oscuro, no tan brillante como el otro, vemos el crecimiento, el consumo, perdón, de oxígeno disuelto, y el azul más claro es la dispensión o los pulsos de medio de cultivo que se han estado dando durante todo el proceso, ¿no? O durante estas casi 5 horas de cultivo. Entonces, en este proceso nosotros podemos ver cómo se va aumentando el volumen de operación, se va refrescando la concentración de nutrientes y la concentración de oxígeno disuelto, y la concentración de biomasa no se mantiene, tenemos una pendiente cero, no se mantiene sin ningún cambio, siempre ha habido un crecimiento y una mejora hacia la obtención de biomasa. Si nuestro producto está asociado a crecimiento o si nuestro producto ya es la biomasa, como llegan a ser algunos bioinsecticidas o biofertilizantes o inclusive algunas clonas ya modificadas genéticamente que generan cuerpos de inclusión asociados a crecimiento. Entonces, pues ahí ya tenemos un alto rendimiento en nuestro producto, que nosotros este modelo y este sistema lo podemos, sistema de control de cultivo, lo podemos escalar y, como dice el título, llevarlo a otro nivel, ¿no? O sea, no caminar a ciegas cuando empecemos en el bioreactor, sino ya tener información bien sólida y robusta que nos puede ayudar a escalar sin tanta, este, sin tanta duda, ¿no? Hacia qué tanto es tantito, hacia el control de oxígeno disuelto, hacia la acidificación o control de pH, hacia el consumo de oxígeno, hacia la formación de biomasa, ¿no? Que son valores muy importantes dentro del bioproceso. Y estas son algunas de las especies con las que hemos hecho experimentos, que son normalmente los caballitos de batalla casi de cualquier laboratorio, los cuales funcionan bastante bien con esta tecnología, tanto para medición de biomasa, oxígeno disuelto, pH, fluorescencia y adición de líquidos, ¿no? Y control ya sea de pH o hacer sistemas tipo lote alimentado. Entonces ya como conclusiones y terminando, pues mientras más información tengamos, mejor será el conocimiento y el entendimiento de nuestro bioproceso y nos va a ayudar a dar mejores pasos hacia operaciones río arriba o hacia escalamiento del proceso, ¿no? Información relevante a veces se ve como un lujo o como un costo extra invertir en este tipo de tecnologías, pero si son tecnologías rentables que se van a estar haciendo útiles en el corto o en mediano plazo de nuestro proceso, pues nosotros vamos a poder tener el retorno de inversión de este tipo de tecnologías muy práctico, ¿no? Y también mientras más información y más datos tengamos antes de experimentar o de generar una tabla de diseño experimental muy compleja,
pues tener los datos nos ayudan a simplificar hacia dónde vamos y cuáles serían los siguientes pasos a seguir. El Minitron, que es un shaker pues no tan grande, aquí de hecho lo pusimos en una base o en una mesa, puede estar el equipo en una mesa de trabajo o puede venir con un soporte y colocarlo a piso y nosotros podemos poner otro shaker sobre de este mismo equipo para que nosotros tengamos el doble de procesamiento y el doble de espacio, ¿no? Es un equipo que puede controlar temperatura, agitación, humedad, inyección de CO2. Si se fijan, caben fácilmente botellas de 5 litros. Tiene una doble bandeja en la parte superior donde nosotros podemos poner placas Petri, placas multipozo, tubos de ensayo pequeñitos de estos para centrífuga de los Eppendorf, o poner en la parte inferior gradillas para tubos de centrífuga más grandes de 15, 50 o hasta de 250 mililitros. Entonces, es un equipo, aunque es pequeño, es bastante versátil y capaz para empezar a hacer experimentaciones, ya sea de microbiología básica, investigaciones en academia, hacia cultivos de células de mamífero con control de CO2 y humedad. En fin, es un equipo bastante versátil, el cual puede encajar en sus necesidades de proceso hacia condiciones de control ambiental, de temperatura, agitación y humedad, simple y sencillo, o hacerlo más sofisticado y tener controles automáticos de ciclos de mayor agitación, menor agitación. Y este equipo, además, por pequeñito que se vea, se puede validar y calificar, ¿no? Tanto de fábrica como ya instalado en el laboratorio, en su laboratorio, lo podemos calificar y validar y entregar protocolos de validación para que ustedes tengan, o si ustedes trabajan con un sistema de gestión de documentos y de calificación de equipos, pueden contar con la certeza de que este equipo va a estar bien calificado y que va a estar trabajando en las condiciones que fue programado, ¿no? Podemos tener la confianza de que el control de temperatura y la agitación, que son como las variables básicas, sin mencionar las otras, se pueden mantener durante mucho tiempo bien controladas, ¿no? Y bien administradas. Una de las ventajas también, por ejemplo, equipos ya viejos o de otra tecnología de shaker, cuando ustedes los abren y después los cierran, tienen que volver a aprender el control de temperatura y el control de agitación, ¿no? En este caso no, cuando ustedes abren la puerta, el equipo automáticamente se para y deja de controlar la temperatura y de agitar, ¿no? Y cuando se cierra la puerta, el equipo automáticamente vuelve a empezar a agitar y vuelve a empezar a controlar la temperatura. Este equipo hoy en día tiene una memoria que nos va a estar registrando cuánto tiempo estuvo la puerta abierta, si hubo algún cambio en la temperatura que pudiera ser drástico. Nosotros podemos delimitar alarmas si queremos que la puerta dure menos de bueno, dure, sí, un minuto abierta y empiece a sonar una alarma, podemos poner estas alarmas para que nos recuerden cerrar y que no se queden expuestos nuestros cultivos mucho rato. Entonces, cuestiones en el día a día que pudieran volverse algún problema con este tipo de tecnologías, o al menos con el Minitron o Multitron, pues ustedes pueden tener la confianza de que van a estar dando este soporte y esta ayuda tecnológica para que los cultivos se mantengan bastante bien, ¿no? Tenemos ya disponibles los sensores de biomasa y de oxígeno disuelto, ya están disponibles para realizar muestras, ya sea que los vengan a ver en operación o si quieren que vayamos a hacer una revisión en su shaker si es compatible esta tecnología. Ya tenemos un kit de muestra disponible aquí en México, el cual, como bien menciona Rubén, pueden poner ahí en la agenda el survey que quieren hacer una prueba o quieren conocer el equipo ya en campo y cómo funciona y eso, ese tipo de demostraciones, ya las podemos hacer porque ya tenemos equipo disponible para hacer estas demostraciones, ¿no? Entonces nos pueden anotar ahí si estuvieran interesados. Nosotros los contactamos, programamos una agenda y empezamos a trabajar en estos proyectos. Perfecto. Por aquí nos preguntan, Mario, nos pregunta Luz, Zárate, saludos, Luz.
¿Qué pasa si ella no está trabajando con una cepa, pero con bueno, sino con un consorcio de microorganismos? ¿Cómo opera el sistema de determinación de condiciones de crecimiento? Yo no sé si nos puedas dar ahí Ah, sí, no, eh, muy buena como las pregunta, condiciones de porque, crecimiento. porque sí se han realizado experimentos con consorcios, hasta donde leí un artículo que eran dos especies. La ventaja es que el sensor solo mide el brillo o la turbidez que se va generando en el medio. Te va a medir crecimiento de biomasa total, ¿no? De las dos especies, no hace discriminación entre unas y otras. Si tú ya quieres hacer una medición más exacta o precisa para discriminar y tener el valor de una especie y el valor de otro, ese sí tiene que ser un valor por microscopía o por métodos ópticos que te ayuden a diferenciar entre una especie y la otra. Este sensor no te va a ayudar a medir diferencia entre una especie y otra, pero sí te va a ayudar a medir el crecimiento total de las dos en mezcla, ¿no? O en conjunto. Y lo mismo pasaría si tuvieras más especies, ¿no? Si tienes cinco, tres, no sé, el número que quieras, va a medir la turbidez o el crecimiento total, o sea, de toda la población que está viviendo y creciendo en el matraz, ¿no? Perfecto, Mario, muchas gracias. Y pues mira, por el momento creo que ya no tenemos más preguntas, pero digo, previo a despedir a la audiencia, no sé si quieras dedicarles algunas palabras, algo en relación al equipo, darles tus datos, por favor. Sí, sí, les comparto mis datos. Bueno, me vuelvo otra vez, soy Mario Novoa, me pueden encontrar en m.novoa@inforce y .com, inforce-medio.com. Y este webinar y algunas otras necesidades que ustedes tengan, como demostraciones, cotizaciones, nos pueden buscar aquí a través de la página de Equipar o mandando la solicitud que se subió aquí en el chat, como el Monkey Survey, para que ustedes ahí nos manden sus inquietudes, algunas otras preguntas, a lo mejor alguna propuesta o cotización o una demostración, o sin compromiso, llévele, pruébele sin compromiso, conozcan la tecnología y váyanlo incorporando. A lo mejor sí, de principio es un costo que van a decir, ay, no lo había pensado, pero sí es importante que a un futuro lo vayan analizando e incorporando a sus necesidades para poder robustecer sus procesos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Espero que haya sido una charla útil, agradable para ustedes como audiencia y cualquier necesidad, por aquí quedamos al contacto y esta presentación queda on demand junto con otras que pueden revisar de temas diversos, de diferentes tecnologías, enfocadas hacia equipos de laboratorio. Entonces, pues muchísimas gracias y que tengan muy buen día.